En el cumpleaños de mi madre, ella levantó su copa y dijo, ¿el mejor regalo? Que te vayas de mi vida. Así que hice mis maletas, vendí la casa, congelé todas las cuentas. Y desaparecí. Una semana después, ella. Soy Abigail, tengo 32 años, y pasé toda mi vida intentando complacer a mi madre. Sin importar lo que lograra o sacrificara, para ella nunca era suficiente. El mes pasado, en la cena de su 65 cumpleaños, hizo un brindis que lo cambió todo. Mirándome directamente, levantó su copa y anunció, el mejor regalo sería que te fueras de mi vida. Así que hice exactamente eso. Hice mis maletas, vendí la casa, congelé todas nuestras cuentas y desaparecí sin dejar rastro. Si tienes curiosidad por saber qué pasó cuando desaparecí, quédate para descubrirlo. Antes de continuar, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Dale a me gusta, y suscríbete para seguir mi viaje, en el que finalmente me libero de toda una vida de abuso emocional. Crecí en un pequeño pueblo de Connecticut llamado Lakeside, y desde fuera, la vida parecía perfecta. Nuestra casa victoriana, con su valla blanca y su césped perfectamente cuidado, era la envidia del vecindario. Pero dentro de esas paredes, aprendí desde muy joven que nada de lo que hiciera cumpliría jamás con los estándares imposiblemente altos de mi madre, Caroline. Caroline Miller era conocida en todo Lakeside como un pilar de la comunidad, presidenta del club de jardinería, tesorera de la sociedad histórica y organizadora de todas las galas benéficas a las que valía la pena asistir. Su imagen pública era impecable. Siempre llevaba su cabello rubio ceniza perfectamente peinado, ni una arruga en su ropa de diseñador, y una sonrisa ensayada que nunca llegaba del todo a sus ojos. Abigail, ponte derecha. Una dama no se encorva, me decía cuando solo tenía 6 años. Abigail, ese vestido te hace ver rellenita. Ve a cambiarte. Abigail, ¿por qué no puedes ser más como Jessica? Sacó sobresalientes otra vez. Mi padre, David, era el amortiguador entre nosotras, un hombre amable y gentil que trabajaba como el médico del pueblo. Se deslizaba en mi habitación después de uno de los comentarios hirientes de mi madre e intentaba suavizar el golpe. Tu madre solo quiere lo mejor para ti, cariño, decía. Pero yo podía ver en sus ojos que él sabía que era algo más. Él era quien asistía a mis obras de teatro escolares cuando mi madre estaba demasiado ocupada. Él exhibía con orgullo mis obras de arte en las paredes de su consulta cuando ella decía que abarrotaban la casa. Cuando yo tenía 16 años, mi padre murió inesperadamente de un ataque al corazón. El día que lo enterramos fue la única vez que vi llorar a mi madre. Después de eso, cualquier calidez que existía en nuestra casa se desvaneció junto con él. La crítica de la que mi padre me había protegido parcialmente, ahora llegaba con toda su fuerza, sin filtros e implacable. Estás engordando, Abigail. Ningún hombre te querrá si no puedes controlarte, decía en la cena, observando cada bocado que tomaba. Yo medía 1,67 metros y pesaba 54 kilogramos. Mi hermana mayor, Jessica, se había escapado a Nueva York para la universidad y nunca regresó realmente, excepto en vacaciones. Ella era la hija predilecta, la exitosa banquera de inversiones con el marido perfecto y 2 hijos perfectos. Cada conversación con mi madre inevitablemente incluía, Jessica acaba de cerrar un trato de $1 millón, o Jessica se lleva a la familia a Europa este verano. A pesar de haber ganado una beca para diseño gráfico en UCLA, elegí asistir a la universidad estatal, a solo 30 minutos de casa. Mi madre había comenzado a experimentar mareos justo cuando yo estaba tomando decisiones sobre la universidad. Aunque los médicos no encontraron nada malo, no podía soportar la idea de dejarla sola, especialmente después de perder a mi padre. Así que me quedé, poniendo en pausa mis sueños de trabajar para una importante firma de diseño en California. Después de la universidad, acepté un trabajo en una agencia de marketing local. El sueldo era decente, y el trayecto de 15 minutos significaba que podía pasar a ver a mi madre durante el almuerzo y estar disponible si necesitaba algo. Compré una pequeña casa a solo 3 manzanas de la suya, lo suficientemente cerca para estar disponible pero lo suficientemente lejos para tener una apariencia de independencia. Los años pasaron así. Salí con hombres de vez en cuando, pero las relaciones nunca duraban. O mi madre le encontraba defectos a cada hombre que llevaba a casa, o mi disponibilidad estaba limitada por sus constantes necesidades. Abigail, ¿puedes recoger mi receta?
El médico la cambió de nuevo. Abigail, hay que limpiar los canalones, y sabes que no puedo permitirme contratar a alguien con mis ingresos fijos. No importaba que ella tuviera una considerable cartera de inversiones que mi padre le había dejado. Para mi 30 cumpleaños, me habían ascendido a directora creativa en la agencia. Pero incluso este logro fue menospreciado. Directora creativa en una agencia de pueblo pequeño no es lo mismo que un verdadero puesto ejecutivo, dijo cuando compartí la noticia durante la cena. Hace 2 años, Caroline comenzó a tener problemas de salud reales. La artritis en sus caderas le dificultaba subir las escaleras de su casa victoriana. El médico recomendó una vivienda de un solo nivel, pero ella se negó a abandonar la casa que había compartido con mi padre. Así que aumenté mis visitas, haciendo sus compras, la limpieza y llevándola a sus citas médicas. Convertí mi despacho en casa en un dormitorio para ella durante un brote particularmente malo el invierno pasado, cuando se quedó conmigo durante 3 semanas. Trabajé desde la mesa de mi cocina, intentando cumplir con los plazos mientras respondía a sus constantes llamadas desde la habitación de al lado. Mi hermana, Jessica, visitaba como mucho 2 veces al año, quedándose en un hotel en lugar de con alguna de nosotras. Durante estas visitas, mi madre se transformaba. Las quejas cesaban. Los comentarios críticos desaparecían. En su lugar, presumía de los hijos de Jessica y hacía preguntas detalladas sobre su trabajo. Yo me volvía invisible, sirviendo café y limpiando mientras ellas recordaban vacaciones familiares que yo era demasiado joven para recordar. A pesar de todo, yo todavía anhelaba la aprobación de mi madre. Cada día de la madre, cumpleaños y Navidad, seleccionaba cuidadosamente regalos que pensaba que finalmente podrían arrancarle una sonrisa. Un suéter de cachemira, devuelto porque el color me apagaba. Entradas para un concierto de su pianista favorito, sin usar porque ¿quién tiene tiempo para eso a mi edad? Un fin de semana en un spa de lujo, rechazado porque preferiría que Jessica viniera de visita. Este año sería diferente, me dije a mí misma. A medida que se acercaba el 65 cumpleaños de Caroline, planearía algo tan especial que ni siquiera ella podría encontrarle un defecto. Pasé semanas organizando una cena privada en Bellinis, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Invité a sus amigas más cercanas del club de jardinería y de la sociedad histórica. Encargué un pastel personalizado de la pastelería que había hecho el pastel de bodas de Jessica, del cual mi madre todavía hablaba 5 años después. Y gasté casi $2.000, dinero que había estado ahorrando para un curso de diseño en Nueva York, en un broche antiguo que la había visto admirar en una tienda de antigüedades meses antes. Era una pieza de zafiro y diamantes de los años 20, similar a una que su madre había tenido y perdido durante una mudanza cuando Caroline era niña. Pensé, finalmente, este sería el regalo que haría que sus ojos se iluminaran con genuino aprecio. La semana antes de su cumpleaños, llamé a Jessica y prácticamente le rogué que viniera. Significaría mucho para mamá, le dije, sin añadir que también significaría mucho para mí tener algo de apoyo. Para mi sorpresa, Jessica aceptó, diciendo que ella y su esposo, Mark, harían el viaje. A medida que se acercaba el día, sentí una mezcla de esperanza y ansiedad. Toda una vida de experiencia me decía que me preparara para la decepción, pero una parte obstinada de mí todavía creía que esta vez podría ser diferente. Esta vez, quizás, finalmente sería suficiente. El día del 65 cumpleaños de mi madre comenzó con una serie de mensajes de texto de ella. Abigail, espero que le hayas dicho a Bellinis que no puedo comer ajo. ¿Recuerdas la última vez que tuve una reacción? Y luego, ¿a qué hora llegan Jessica y Mark? ¿Debería recogerlos en el aeropuerto? Finalmente, espero que no te hayas excedido con esta cena. Sabes que prefiero celebraciones sencillas. De hecho, yo había confirmado sus restricciones dietéticas 3 veces con el restaurante. Jessica y Mark venían en coche, no en avión, y llegarían directamente al restaurante. Y aunque la cena era en un lugar exclusivo, había mantenido la lista de invitados íntima a petición suya, 12 personas en total, incluyendo a sus amigas más cercanas. Pasé la mañana en el salón de belleza, cortándome y peinándome el cabello, queriendo lucir lo mejor posible. Elegí un vestido azul marino que sabía que era lo suficientemente conservador para el gusto de mi madre, me apliqué un maquillaje mínimo y llevé los pendientes de perlas que mi padre me había regalado en mi 18 cumpleaños. Mirándome en el espejo, practiqué mi sonrisa, decidida a que nada arruinaría esta noche.
A las 5:30, llegué a casa de mi madre para recogerla. Abrió la puerta en bata. Mamá, tenemos que irnos en 15 minutos para llegar a nuestra reserva, dije, mirando mi reloj. Es imposible que esté lista en 15 minutos, Abigail. Sabes que me tomo mi tiempo con mi apariencia, a diferencia de algunas personas. Sus ojos escanearon mi atuendo con su familiar desaprobación. La reserva es a las 6:15. Te lo dije la semana pasada. Bueno, tendrán que esperar, ¿no? Jessica llamó y dijo que ellos también llegan tarde. Mi corazón se hundió. Jessica no había mencionado ningún retraso cuando nos escribimos esa mañana. Respiré hondo. Vale, llamaré para avisarles de que llegaremos un poco tarde. ¿Puedo ayudarte con algo? Puedes hacerte útil y planchar al vapor mi vestido azul marino. Está colgado en mi armario. Me mordí la lengua para no señalar que iríamos a juego y subí las escaleras. Para cuando mi madre estuvo vestida, con su cabello y maquillaje perfectos, ya eran las 6:30. Había llamado al restaurante. Por fin, dijo Jessica, dándole un abrazo a nuestra madre. Pensábamos que podrías haber olvidado tu propia cena de cumpleaños. Mi madre se rió, un sonido cálido y genuino que rara vez oía dirigido hacia mí. Abigail llegaba tarde, como siempre. Ya sabes cómo es con el tiempo. Me tragué la corrección que subió a mis labios. Esta noche se trataba de hacerla feliz, no de defenderme. El maitre nos condujo al comedor privado que había reservado. Las copas de cristal brillaban bajo la luz del candelabro, y arreglos de las flores favoritas de mi madre, lirios blancos y hortensias azules, adornaban el centro de la mesa. Tarjetas de lugar en caligrafía marcaban cada asiento, con mi madre a la cabeza de la mesa, Jessica y Mark a su derecha, y yo a su izquierda. Esto es encantador, Abigail, dijo Patricia, la amiga más antigua de mi madre del club de jardinería. ¿Has pensado en todo? Mi madre hizo un sonido evasivo mientras tomaba asiento. Las flores son un poco excesivas, ¿no crees? Y lirios en un comedor. El aroma dominará la comida. Vi a Patricia lanzarme una mirada de compasión. Yo creo que son perfectos, Caroline. Abigail sabe cuánto te gustan los lirios. La cena transcurrió con una corriente subyacente de tensión que solo yo parecía sentir. Los otros invitados charlaban amigablemente. Jessica deleitó a la mesa con historias de su reciente viaje de negocios a Londres. Mark habló del colegio privado al que asistían sus hijos. Mi madre sonreía con orgullo a cada palabra que decían. Cuando intenté unirme a la conversación con una historia sobre una importante campaña que nuestra agencia acababa de conseguir, mi madre me interrumpió. Abigail, ¿podrías pedirle al camarero más agua? Mi vaso está vacío. Después del plato principal, el camarero trajo el pastel que había encargado especialmente, un delicado bizcocho de limón con glaseado de crema de mantequilla, el favorito de mi madre. Mientras lo colocaban frente a ella, con las velas brillando en la luz atenuada, busqué en mi bolso la pequeña caja envuelta. Discurso, gritó Richard, un viejo amigo de la familia. Caroline, no puedes cumplir 65 años sin compartir algo de sabiduría. Mi madre sonrió, levantando su copa de vino. Bueno, no soy de discursos largos, pero quiero agradecerles a todos por venir esta noche. La vida me ha dado muchas bendiciones. Mi maravillosa hija, Jessica, que me enorgullece cada día. Se inclinó para apretar la mano de Jessica. Mi exitoso yerno, Mark, y mis hermosos nietos. Tomó un sorbo de vino, sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en mí. Y Abigail, por supuesto, siempre presente. Unas cuantas risas incómodas se extendieron por el grupo. Mientras miro hacia el futuro, continuó, me encuentro pensando en lo que realmente me haría feliz en esta etapa de la vida. Dicen que a los 65, debes concentrarte en eliminar el estrés y rodearte de alegría. Me miró directamente, su sonrisa se tensó. Así que, si pudiera pedir un deseo de cumpleaños, un regalo perfecto, sería este, Abigail, desearía que finalmente te fueras de mi vida y me dejaras tener un poco de paz en mis años restantes. La habitación quedó en silencio. Los vasos de agua se congelaron a medio camino de los labios. Los tenedores flotaban sobre los platos. Sentí que 12 pares de ojos se giraban hacia mí, para luego apartar la mirada rápidamente.
Mamá, dijo Jessica en voz baja, pero no ofreció nada más. ¿Qué? El tono de mi madre era defensivo. Solo estoy siendo honesta. ¿No es eso lo que todos dicen que hay que hacer a mi edad? Decir tu verdad. Se volvió hacia mí. Abigail, has estado revoloteando sobre mí durante años. Vigilándome constantemente, siempre metida en mis asuntos. No puedo respirar contigo a 3 manzanas de distancia, observando cada uno de mis movimientos. Me quedé perfectamente quieta, con la caja del regalo apretada tan fuerte en mi mano que mis dedos se entumecieron. La habitación pareció retroceder, las voces se volvieron distantes mientras la sangre me zumbaba en los oídos. Disculpen, logré decir, levantándome sobre unas piernas que se sentían desconectadas de mi cuerpo. Necesito un poco de aire. Nadie me detuvo mientras salía del comedor privado, atravesaba el restaurante principal y salía al aire fresco de la noche. Oí a Jessica llamarme una vez, pero no me di la vuelta. Me subí a mi coche, coloqué la pequeña caja de regalo en el asiento del pasajero y me quedé mirando a la nada. Solo cuando la primera lágrima cayó sobre mi mano me di cuenta de que estaba llorando. No los sollozos entrecortados que esperaba, sino lágrimas silenciosas que parecían venir de algún pozo profundo y oculto dentro de mí. Años de buscar aprobación, de hacerme más pequeña para evitar críticas, de reorganizar toda mi vida en torno a una mujer que acababa de declarar públicamente que me quería fuera de su vida. Arranqué el coche y conduje a casa en un estado de extraña calma. Dentro de mi casa, fui directamente al baño y me miré en el espejo. Apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. En algún momento del camino, yo había desaparecido mucho antes de que mi madre lo deseara. Ella quiere que me vaya, le susurré a mi reflejo. Quizás sea hora de que le conceda su deseo. No dormí esa noche. En lugar de eso, me senté en la mesa de mi cocina con un bloc de notas, haciendo listas, investigando en mi portátil y pensando con más claridad de la que había tenido en años. Por la mañana, tenía el esbozo de un plan. Primero, llamé al trabajo para decir que estaba enferma, algo que rara vez hacía. Luego, concerté una cita con Susan Collins, una abogada que había conocido en un evento de networking. Su especialidad no era exactamente lo que necesitaba, pero sabría a quién recomendarme. A las 9:30, estaba sentada en el despacho de Susan, explicando mi situación. Me sorprendió lo objetiva que sonaba mi voz mientras detallaba años de abuso emocional, que culminaron en la humillación pública de la noche anterior. Así que, concluí, quiero desaparecer. No solo mudarme, sino empezar de nuevo en otro lugar. Necesito saber qué implicaciones legales debo tener en cuenta. Susan se reclinó en su silla, estudiándome. Abigail, esta es una decisión importante. ¿Estás segura de que no te beneficiaría un tiempo para calmar los ánimos? Lo que dijo tu madre fue cruel, pero cortar los lazos por completo es un paso drástico. He tenido 32 años para calmar los ánimos, respondí. 32 años intentando ganarme un amor que nunca iba a ser correspondido. Se acabó. Ella asintió, aceptando mi resolución. En ese caso, hay varias cosas a considerar. Primero, desaparecer no es ilegal siempre que no estés evadiendo deudas, cargos penales o la manutención de los hijos. Eres una adulta que puede elegir mudarse sin decirle a la gente a dónde va. Me remitió a Daniel Light, un abogado especializado en planificación patrimonial y asuntos financieros. Antes de irme, me dio su tarjeta. Si cambias de opinión o si necesitas cualquier otra cosa, por favor, llama. Y Abigail, decidas lo que decidas, espero que encuentres la paz. El despacho de Daniel Light estaba en un elegante edificio del centro, a 20 minutos de distancia. Después de escuchar mi situación, me ofreció consejos prácticos. Las cuentas conjuntas son una preocupación, dijo, revisando mi información financiera. Mencionaste 2 cuentas con tu madre como cotitular. Legalmente, cualquiera de los titulares puede retirar el importe total. Sin embargo, si vacías las cuentas y ella decide llevar el asunto a los tribunales, podría ser visto como explotación financiera, especialmente dada su edad. Esas cuentas se crearon para su cuidado, expliqué. Mi padre dejó instrucciones de que el dinero se usara para sus necesidades médicas y el mantenimiento de la casa. Durante años, yo he sido la única que ha contribuido con fondos adicionales mientras ella las trata como sus cuentas de gastos personales.
Daniel tomó varias notas. En ese caso, recomendaría congelar en lugar de vaciar las cuentas. Podemos establecer un fideicomiso con condiciones específicas de desembolso. Esto protege los activos para su propósito previsto mientras elimina el acceso directo. Durante los días siguientes, puse mi plan en marcha con una precisión metódica. Contacté a un inversor inmobiliario conocido por hacer rápidas ofertas en efectivo por propiedades. Mi casa, que había pasado 5 años renovando, valía considerablemente más de lo que él ofreció, pero la posibilidad de cerrar la venta en 7 días valía la pérdida económica. Visité 3 bancos diferentes, cerrando cuentas personales y abriendo nuevas en otras instituciones a mi nombre legal, pero con un apartado de correos en un pueblo vecino como dirección. Serían temporales hasta que pudiera establecer mi residencia en otro lugar. Llamé a mi jefe en el trabajo y renuncié, citando razones familiares que hacían necesaria una mudanza. 13 años de empleo terminaron con una breve conversación y la promesa de enviar mi carta de renuncia formal por correo electrónico. La tarea más desafiante fue decidir qué llevarme. Había acumulado las posesiones normales de una profesional de 32 años, muebles, ropa, libros, equipo de cocina. Pero cuando lo pensé de verdad, muy poco de ello se sentía esencial para quien yo era o quería ser. Clasifiqué mis pertenencias en 4 categorías: vender, donar, almacenar y llevar. La pila de llevar era sorprendentemente pequeña: ropa, mi portátil y mi cámara, algunos libros, la colcha que mi abuela había hecho y un puñado de fotos. Todo lo demás podía ser reemplazado. Una semana después de la cena de cumpleaños, todavía no había sabido nada de mi madre. Jessica había llamado 2 veces y enviado varios mensajes de texto, pero solo respondí con breves afirmaciones de que estaba bien y necesitaba espacio. Ella no insistió, probablemente asumiendo que era como otras veces en que el comportamiento de nuestra madre me había herido, unos días de distancia, y luego vuelta a la normalidad. No tenía idea de que la normalidad ya no existía. El día antes de cerrar la venta de mi casa, di un último paseo por mi vecindario. Las calles arboladas donde había construido mi vida adulta. El parque donde salía a correr por las mañanas. La cafetería donde los baristas conocían mi pedido antes de que llegara al mostrador. Me detuve frente a la casa victoriana de mi madre, mirando las ventanas abuhardilladas y el porche envolvente. Tantos recuerdos vivían dentro de esas paredes, pocos de ellos felices. No entré ni intenté verla. No quedaba nada que decir. Esa noche, finalicé los arreglos del fideicomiso con Daniel Light. Las cuentas conjuntas serían congeladas y luego transferidas a un fideicomiso específico para el cuidado médico y el mantenimiento del hogar de mi madre. El administrador, un profesional recomendado por Daniel, aprobaría los gastos basándose en la documentación y la necesidad. Mi madre mantendría su estilo de vida, pero sin la libertad de usar esos fondos para lo que quisiera. Dejé una carta detallada para Jessica con Daniel, para que se la entregara una semana después de mi partida. Explicaba lo que había hecho con las cuentas, proporcionaba la información de contacto del administrador e incluía copias de los registros financieros que mostraban mis contribuciones al cuidado de nuestra madre a lo largo de los años. No incluí mi nueva información de contacto ni mi destino. ¿Estás absolutamente segura de esto?, preguntó Daniel mientras firmaba los documentos finales. Una vez que esto se ponga en marcha, será difícil de deshacer. Pensé en las palabras de mi madre en su cena de cumpleaños. El mejor regalo sería que te fueras de mi vida. Estoy segura, dije. Ella pidió este regalo, y se lo estoy dando. En mi última noche en mi casa, dormí en un colchón de acampada en el dormitorio vacío. Por la mañana, firmaría los documentos de cierre, entregaría las llaves y me alejaría del único pueblo que había llamado hogar. Tenía una última tarea antes de irme. Saqué la pequeña caja envuelta que contenía el broche antiguo que había comprado para el cumpleaños de mi madre. Lo había llevado conmigo desde esa noche, sin saber qué hacer con él. Ahora lo sabía. Lo coloqué en un sobreacolchado junto con una nota simple: pediste un regalo diferente, así que te devuelvo este. Que encuentres la paz que buscas. Adiós. Lo dirigí a mi madre, le puse suficiente franqueo y lo guardé en mi bolso para enviarlo por correo al salir de la ciudad. Luego, intenté dormir, contando las horas hasta que fuera libre. La mañana de mi partida amaneció con una luminosidad inesperada. Firmé los documentos de cierre a las 8,
acepté un cheque de caja por la venta de mi casa y envié el paquete a mi madre desde la oficina de correos de Main Street. A las 9:30, mi coche apuntaba al oeste por la Interestatal 80, y Lakeside, Connecticut, se desvanecía en mi espejo retrovisor. No tenía un destino específico en mente, solo una dirección. El oeste se sentía correcto, como si me estuviera alejando físicamente de las sombras de mi pasado hacia algo nuevo. Tenía 3 semanas antes de necesitar establecerme en algún lugar, según el consejo de Daniel Light. Después de eso, mantener los lazos financieros con mi antigua vida se volvería más complicado. Ese primer día en la carretera trajo una avalancha de emociones, euforia por la autopista abierta ante mí, ansiedad por lo desconocido, momentos de duda seguidos de una firme resolución. Al anochecer, había cruzado a Ohio y me registré en un motel anodino junto a la autopista. Sentada en el borde de la cama, abrí mi portátil y creé una nueva dirección de correo electrónico, una que no estuviera conectada a mi nombre. La usé para crear cuentas con un operador de telefonía diferente y varios servicios en línea que necesitaría. Mi antiguo teléfono permaneció encendido, pero silenciado, en la guantera de mi coche. Lo mantendría solo el tiempo suficiente para monitorear cualquier situación urgente de la que necesitara estar al tanto. Los días pasaron en una bruma de autopistas, fronteras estatales y paisajes cambiantes. Evité las grandes ciudades y los destinos turísticos, prefiriendo el anonimato de los pueblos pequeños y las carreteras secundarias. Pagué todo en efectivo, usando mi nueva tarjeta de crédito solo cuando era absolutamente necesario. Al 6º día, llegué al noroeste del Pacífico. Los interminables bosques verdes y la costa neblinosa llamaron a algo dentro de mí. Me encontré reduciendo la velocidad, tomando rutas panorámicas y quedándome una noche extra en pequeños pueblos costeros. En un lugar llamado Harbour Cove, sentí una sensación de paz que no había experimentado en años. Harbour Cove era lo suficientemente pequeño como para ser pasado por alto por los turistas que se dirigían a destinos más conocidos, pero lo suficientemente grande como para ofrecer lo básico, una tienda de comestibles, una clínica médica, algunas tiendas y varias cafeterías. La oficina de bienes raíces en Main Street tenía un anuncio de alquiler de una pequeña cabaña con vistas a la bahía. Contrato de mes a mes, amueblada, disponible de inmediato. Se sintió como una señal. La cabaña era perfecta en su imperfección, revestimiento de cedro desgastado, un porche delantero ligeramente inclinado, ventanas que se atascaban cuando la humedad era alta. Pero tenía vistas al agua desde todas las habitaciones y venía con una privacidad que se sentía como un lujo después de años de estar a la entera disposición de mi madre. Firmé el contrato de arrendamiento como Grace Taylor, un nombre que había elegido por su normalidad. Mi segundo nombre junto con la calle en la que crecí. No muy creativo, pero serviría hasta que decidiera si este era mi destino final. ¿Qué la trae a Harbour Cove, señorita Taylor?, preguntó el administrador de la propiedad mientras firmaba los papeles. Un cambio de aires, respondí. Soy diseñadora gráfica freelance. Puedo trabajar desde cualquier lugar. Esta era mi historia de fachada, y contenía suficiente verdad para ser creíble. Ya había creado un sitio web simple para Grace Taylor Design y había conseguido algunos pequeños proyectos a través de plataformas de freelancing en línea. Nada que me hiciera rica, pero suficiente para establecer un historial de trabajo y complementar mis ahorros. La primera semana en Harbour Cove pasó en una neblina de tareas prácticas, configurar los servicios públicos, comprar las necesidades básicas para la cabaña, encontrar el mejor lugar para tomar café, que resultó ser una pequeña tienda llamada Tidal Grounds, dirigida por una mujer llamada Brenda. Brenda rondaba los 50 años, con cabello entrecano siempre recogido en un moño desordenado y el tipo de rostro curtido que hablaba de una vida vivida al aire libre. Recordó mi pedido después de la segunda visita y nunca presionó para conversar, lo cual aprecié. Eres nueva en el pueblo, dijo en mi quinta visita matutina consecutiva. No era una pregunta, solo una observación. ¿Es tan obvio?, pregunté. Harbour Cove es el tipo de lugar donde todos se conocen. Una cara nueva destaca. Deslizó mi americano por el mostrador. Pero no te preocupes, aquí respetamos la privacidad. Mucha gente viene a la costa para empezar de nuevo o encontrarse a sí mismos. Nadie te va a pedir la historia de tu vida. Algo en su tono práctico me hizo relajarme un poco. Gracias. Solo busco un poco de tranquilidad por un tiempo. Ella asintió. Bueno,
has encontrado el lugar adecuado para eso. Aunque, debo advertirte, tenemos un festival comunitario el próximo fin de semana. Se pone bastante bullicioso. Algunas personas incluso se quedan despiertas hasta pasadas las 9 de la noche. Su humor seco me hizo sonreír por lo que pareció la primera vez en semanas. De vuelta en la cabaña, me permití revisar mi antiguo correo electrónico y mi teléfono. Jessica había enviado varios mensajes cada vez más preocupados. Mamá le está diciendo a todo el mundo que la abandonaste. ¿Qué pasó después de que te fuiste del restaurante? Por favor, llámame. Mi correo electrónico del trabajo contenía preguntas sobre mi repentina partida y una aceptación formal de mi renuncia. El periódico local tenía una pequeña nota sobre la venta de mi casa en la sección de bienes raíces. Pero lo que llamó mi atención fue un artículo en el sitio web de Lakeside Community News, madre local abandonada por su hija después de décadas de apoyo. El breve artículo citaba a mi madre, quien afirmaba que yo había vaciado nuestras cuentas conjuntas y desaparecido sin previo aviso después de un pequeño desacuerdo en su cena de cumpleaños. La manipulación era tan transparente que habría sido risible si no fuera tan exasperante. ¿Un pequeño desacuerdo? Ella había declarado públicamente que su deseo de cumpleaños era que me fuera de su vida. Y yo no había vaciado las cuentas, simplemente las había congelado y puesto en un fideicomiso específicamente para su cuidado. Cerré el portátil, mis manos temblaban de ira. Incluso ahora, a cientos de kilómetros de distancia, ella estaba controlando la narrativa, presentándose como la víctima. Me pregunté cuánto tiempo tardaría en descubrir que las cuentas estaban congeladas en lugar de vacías, y qué historia inventaría entonces. Esa noche, me senté en mi porche viendo la puesta de sol sobre la bahía. Por primera vez, me permití sentir plenamente todo lo que había reprimido durante la frenética actividad de las últimas 2 semanas. El dolor de ese rechazo final. El duelo por la madre que siempre había deseado pero nunca tuve. La culpa que todavía me carcomía, a pesar de que mi mente racional sabía que no había hecho nada malo. Pero debajo de estas emociones familiares había algo nuevo. Alivio. Libertad. La comprensión de que ahora vivía bajo mis propios términos, sin rendir cuentas a nadie más que a mí misma. Había temido que desaparecer se sintiera como una pérdida de identidad. Pero en cambio, estaba encontrando partes de mí misma que habían estado enterradas bajo años de buscar aprobación. Mientras la oscuridad caía sobre Harbour Cove, me hice una promesa. Le daría a esta nueva vida, a esta nueva versión de mí, una oportunidad justa. Un día a la vez, una elección a la vez, construiría algo auténtico, algo mío. Exactamente una semana después de instalarme en Harbour Cove, sonó mi antiguo teléfono. Había estado en silencio durante días, excepto por mensajes de texto, que revisaba periódicamente pero rara vez respondía. La pantalla mostraba el nombre de Jessica. Lo dejé pasar al buzón de voz, como había hecho con sus llamadas anteriores. Esta vez, sin embargo, dejó un mensaje que hizo que mi corazón se acelerara. Abigail, por favor, devuélveme la llamada. Mamá está en el hospital. Tuvo algún tipo de episodio cardíaco anoche. Los médicos dicen que no es grave, pero está muy afectada por todo. No puede acceder a las cuentas y sus facturas se están acumulando. Sea lo que sea que haya pasado entre ustedes dos, por favor, te necesita ahora mismo. Todos te necesitamos. Reproduje el mensaje 2 veces, tratando de leer entre líneas. Un episodio cardíaco. No grave, pero lo suficientemente preocupante como para hospitalizarla. Facturas acumulándose, a pesar del acuerdo del fideicomiso que debería cubrir todos los gastos legítimos. Mi primer instinto fue llamar de inmediato, quizás incluso reservar un vuelo hacia el este. La programación estaba profundamente arraigada, el sentido de responsabilidad era casi automático, pero me obligué a hacer una pausa, a pensar. Abrí mi portátil e inicié sesión en mi antiguo correo electrónico. Varios mensajes nuevos de Jessica, cada vez más frenéticos. Uno de Patricia, la amiga del club de jardinería de mi madre, expresando preocupación por mi repentina partida, y 3 de números locales que no reconocí. Abrí primero el correo electrónico más reciente de Jessica. Contenía una foto de nuestra madre en una cama de hospital, luciendo frágil y mucho mayor de lo que parecía hacía solo unas semanas en su cena de cumpleaños. El mensaje que lo acompañaba era breve: está preguntando por ti. Por favor, Abigail.
Diga lo que diga, no quería que esto sucediera. Los correos electrónicos locales resultaron ser de un reportero del Laxad Gazette, que buscaba comentarios sobre lo que describían como alegaciones de abuso financiero a personas mayores. Aparentemente, mi madre había llevado su historia a los medios locales. Una búsqueda rápida me llevó a una página de recaudación de fondos en línea titulada Ayuda a Caroline Miller tras el abandono de su hija. La página, creada por alguien de la Sociedad Histórica, describía cómo yo había vaciado las cuentas conjuntas y desaparecido, dejando a mi anciana madre sin acceso a fondos para atención médica y necesidades básicas. Ya había recaudado más de $3.000. Mis manos temblaban mientras navegaba a la página de Facebook de la comunidad de Laxide. Allí estaba ella, mi madre, en una serie de fotos publicadas por varios miembros de la comunidad. Caroline recibiendo flores en su habitación del hospital. Caroline mirando con lágrimas una tarjeta de «Mejórate pronto», hecha por los hijos de Jessica. Caroline siendo consolada por amigas del club de jardinería. Los comentarios eran los que se podían esperar. ¿Cómo pudo su hija hacer esto? Después de todo lo que Caroline hizo por ella. Algunas personas no tienen sentido del deber familiar. Me sentí enferma. La narrativa estaba completamente controlada por mi madre, sin nadie que ofreciera la otra cara de la historia. Ni siquiera Jessica, que había sido testigo de años de abuso emocional pero siempre había mantenido una cuidadosa neutralidad. Estaba a punto de cerrar el portátil cuando apareció una notificación, un mensaje directo en mi cuenta profesional de redes sociales, que aún no había desactivado. Era de la doctora Emily Carter, la médica de cabecera de mi madre. Abigail, espero que esto te llegue. No puedo compartir detalles médicos debido a las leyes de privacidad, pero quiero que sepas que la condición de tu madre es estable y no pone en peligro su vida. Fue un ataque de pánico, no un ataque al corazón. Físicamente está bien. Sé que hay dos versiones para cada historia, y solo quería ponerme en contacto. Cuídate. Miré el mensaje durante un largo rato. ¿La doctora? Carter había sido nuestra médica de familia desde que yo estaba en la universidad. Había tratado a mi padre en sus últimos años y había visto de primera mano cómo operaba mi madre. Este discreto mensaje me decía todo lo que necesitaba saber. La estancia en el hospital era real. La crisis, no. Cerré el portátil y caminé hasta Tidal Grounds, necesitando tanto un café como una interacción humana que no tuviera nada que ver con mi pasado. Brenda estaba detrás del mostrador como de costumbre, su presencia constante de alguna manera me reconfortaba. Parece que has visto un fantasma, comentó mientras preparaba mi americano. Algo así, respondí. Solo algunos asuntos familiares complicados en casa. Ella asintió, sin presionar para obtener detalles. Mientras me entregaba mi café, dijo, sabes, vine a Harbour Cove hace 15 años después de mi divorcio. Mi exmarido era un caso. Controlador, manipulador, hizo creer a todo el mundo que yo estaba loca cuando finalmente me fui. La miré, sorprendida por la revelación personal. Les dijo a todos que vacié nuestras cuentas y lo abandoné cuando estaba enfermo. La verdad es que me fui sin nada más que mi coche y suficiente dinero para la gasolina, porque sabía que si no salía entonces, nunca lo haría. Limpió el mostrador con movimientos metódicos. Lo más difícil que hice fue no volver cuando tuvo su supuesta emergencia. Resultó que estaba perfectamente bien, al menos físicamente. ¿Cómo lo manejaste?, pregunté, reconociendo los paralelismos con mi propia situación. Mal al principio, admitió con una sonrisa irónica. Casi me doy la vuelta una docena de veces. Lo que me ayudó fue preguntarme, si vuelvo ahora, ¿qué cambia? ¿Se volvería amable de repente? ¿Se detendría la manipulación, o simplemente estaría volviendo a la misma situación, pero ahora con todo el mundo vigilando para asegurarse de que no me fuera de nuevo? Sus palabras me golpearon como una fuerza física. Si volviera ahora, ¿qué cambiaría? Mi madre seguiría siendo la misma persona que me deseó fuera de su vida. La misma persona que ahora estaba manipulando a todo el pueblo para que me vieran como una villana. La única diferencia sería que habría perdido el frágil nuevo comienzo que estaba construyendo. Gracias, dije simplemente. Necesitaba escuchar eso hoy. Brenda se encogió de hombros. Solo comparto mi experiencia. Sea lo que sea con lo que estés lidiando, confía en tu instinto.
Generalmente sabe la verdad, incluso cuando tu corazón está confundido. De vuelta en la cabaña, tomé una decisión. No regresaría, pero tampoco me quedaría en silencio. Llamé a Daniel Wright, mi abogado. He visto la recaudación de fondos y las noticias, dijo cuando le expliqué la situación. Podemos emitir una declaración aclarando los arreglos financieros si lo deseas. La documentación del fideicomiso muestra claramente que los fondos están disponibles para todos los gastos legítimos. Por favor, hazlo, dije. ¿Y puedes también entregarle un mensaje a Jessica? Dile que estoy a salvo, que estoy bien y que no voy a volver. El fideicomiso continuará proveyendo para las necesidades de nuestra madre, pero no puedo y no volveré a esa relación. Y si pregunta dónde estás, dile que estoy encontrando mi camino. Eso es todo lo que necesitas saber. Después de colgar, saqué un cuaderno y comencé a escribir. No una justificación o defensa, sino un relato claro de los años de abuso emocional, la crítica, la manipulación, el constante cambio de metas. Escribí sobre la cena de cumpleaños, citando las palabras exactas de mi madre. Escribí sobre los arreglos financieros que había hecho, asegurando su cuidado mientras me protegía a mí misma. Cuando terminé, tenía 27 páginas de recuerdos e incidentes detallados. Escaneé el documento y se lo envié por correo electrónico a Daniel con instrucciones de proporcionárselo a Jessica si continuaba presionando para obtener explicaciones. Luego, envié un correo electrónico breve y directo a la doctora Carter. Gracias por su mensaje. Estoy bien y a salvo. El fideicomiso continuará cubriendo todos los gastos médicos legítimos. Por favor, concéntrese en la salud mental de su paciente, ya que ese parece ser el verdadero problema. Finalmente, hice algo que había estado evitando. Inicié sesión en el portal de la cuenta del fideicomiso y revisé las solicitudes de transacciones recientes. Había varias que habían sido denegadas, una solicitud de $5.000 para gastos médicos de emergencia sin documentación, un intento de retirada de $3.000 para reparaciones del hogar sin ningún presupuesto de contratistas, y lo más revelador, una solicitud de transferencia de $10.000 a la cuenta de Jessica para asistencia de apoyo temporal. El administrador del fideicomiso había hecho exactamente lo que se le había indicado, requiriendo documentación para todos los gastos y aprobando solo los costos legítimos. Los servicios públicos de mi madre habían sido pagados. Sus medicamentos habituales estaban cubiertos. Se había autorizado un servicio de limpieza, pero sus intentos de acceder a grandes sumas de dinero en efectivo habían sido denegados sistemáticamente. No es de extrañar que hubiera escalado a una emergencia médica y una recaudación de fondos pública. No estaba en la indigencia. Se le había negado el acceso al dinero que sentía que tenía derecho a controlar. Cerré la página de las cuentas y respiré hondo. Por primera vez desde que me fui, me sentí completamente segura de mi decisión. No estaba abandonando a una mujer mayor necesitada. Me estaba protegiendo de toda una vida de manipulación adicional, mientras seguía asegurando que sus necesidades básicas estuvieran cubiertas. Esa noche, caminé por el puerto mientras se ponía el sol. El peso que había presionado mi pecho desde que recibí el mensaje de Jessica se había levantado. No me dejaría arrastrar de nuevo al ciclo. Seguiría adelante, un día a la vez, construyendo una vida basada en mis propias decisiones en lugar de las demandas de otra persona. Harbour Cove podría no ser mi hogar permanente, pero era el lugar donde había encontrado mi voz, donde finalmente había aprendido a decir no a la culpa y la obligación que habían definido gran parte de mi vida. Lo que viniera después, lo enfrentaría bajo mis propios términos. Las semanas que siguieron a mi decisión de no regresar trajeron una claridad inesperada. Con cada día que pasaba en Harbour Cove, la niebla de culpa y obligación que había nublado mi juicio durante décadas comenzó a disiparse. En su lugar, surgió un creciente sentido de empoderamiento y propósito. Comencé documentando metódicamente cada aspecto de mi relación con mi madre, los extractos de la cuenta del fideicomiso que mostraban años de mis contribuciones a su cuidado, mensajes de texto donde menospreciaba mis logros o me manipulaba con vagas preocupaciones de salud, correos electrónicos donde me comparaba desfavorablemente con Jessica, mensajes de voz con pullas pasivo-agresivas disfrazadas de preocupación. Por primera vez, vi el patrón en su totalidad, en lugar de como incidentes aislados. Era abrumador, incluso para mí que lo había vivido. ¿Cómo había normalizado este trato durante tanto tiempo?
Organicé todo cronológicamente, añadiendo contexto donde era necesario, y envié el archivo completo a Daniel Wright con instrucciones de ponerlo a disposición de Jessica si continuaba presionando para obtener explicaciones sobre mi partida. Esto es bastante completo, dijo Daniel durante nuestra llamada telefónica. ¿Estás segura de que quieres compartir todo esto? Algunos de estos intercambios personales son bastante reveladores. Ese es el punto, respondí. Durante años, he protegido la imagen pública de mi madre a expensas de mi propio bienestar. Se acabó el ocultar la verdad. Jessica debe saber exactamente lo que está defendiendo. El siguiente paso fue abordar la situación financiera de forma más permanente. Trabajando con Daniel, reestructuré el fideicomiso para asegurar una mayor transparencia. Se enviarían extractos mensuales tanto a mi madre como a Jessica. Todos los gastos legítimos seguirían cubriéndose, pero el administrador del fideicomiso proporcionaría explicaciones detalladas para cualquier solicitud denegada. Además, añadí una nueva condición: mi madre necesitaría asistir al menos a 6 sesiones con un terapeuta antes de que se aprobaran fondos discrecionales por encima de los gastos básicos de vida. Era una estipulación contra la que probablemente se enfurecería, pero que sentí necesaria para cualquier posibilidad de interacciones más saludables en el futuro. Tu hermana ha estado llamando a diario, me informó Daniel. Parece genuinamente preocupada por ti, no solo por la situación de tu madre. Puedes decirle que estoy a salvo y bien, dije. Y si pregunta sobre mi regreso, dile que consideraré la comunicación después de que nuestra madre haya completado las sesiones de terapia requeridas. 2 días después, recibí un correo electrónico de Jessica enviado a través de Daniel. El asunto era simple, no tenía ni idea. Abigail, escribió, Daniel compartió la documentación que proporcionaste. Sinceramente, no sabía la magnitud de lo que estabas enfrentando. Mamá siempre ha sido crítica y difícil, pero lo que vi en esos mensajes y registros va mucho más allá. Las cosas que te dijo, el menosprecio constante, la manipulación emocional. Siento mucho no haber estado ahí para ti. Y siento aún más haber participado a veces sin darme cuenta de a qué estaba contribuyendo. Continuó, le mostré a mamá los extractos del fideicomiso que demuestran que no le robaste dinero, solo lo estructuraste para sus necesidades reales. Se puso furiosa, luego a la defensiva, y finalmente se derrumbó. Esta es la primera vez que la veo enfrentar de verdad las consecuencias de su comportamiento. La recaudación de fondos de la comunidad ha sido retirada después de que el organizador se enterara de la verdad sobre los arreglos financieros. El correo electrónico concluía con una petición inesperada. Sé que necesitas espacio y tiempo. Tienes todo el derecho a ambos. Pero cuando estés lista, me gustaría reconstruir nuestra relación, independientemente de mamá. Me perdí mucho al mantener la distancia todos estos años. Pensé que me estaba protegiendo a mí misma, pero también te estaba abandonando para que soportaras el peso de su comportamiento. Cualesquiera que sean los límites que necesites, los respetaré. Leí el correo electrónico varias veces, las emociones cambiando con cada lectura. Alivio de que Jessica finalmente viera la verdad. Un dolor persistente por el hecho de que hubiera sido necesaria mi completa desaparición para que ella reconociera lo que había estado sucediendo. Esperanza de que quizás una relación de mi pasado valiera la pena salvar. No respondí de inmediato. En cambio, llevé el mensaje a mi sesión semanal con la doctora Rachel Evans, una terapeuta que había comenzado a ver en Harbour Cove. Encontrarla había sido otro paso en mi viaje de sanación, un reconocimiento de que desaparecer geográficamente no curaba automáticamente las heridas emocionales que llevaba. Este es un progreso significativo, dijo la doctora Evans después de leer el correo de Jessica. ¿Cómo te sientes acerca de reconstruir potencialmente esa relación? Cautelosa, admití. Una parte de mí quiere creer que realmente lo entiende ahora. Otra parte se preocupa de que esto sea solo otra forma de intentar arrastrarme de nuevo a la vieja dinámica. Esas son preocupaciones válidas. ¿Cómo sería reconstruir esta relación bajo tus propios términos? Consideré esto cuidadosamente. Distancia, al menos inicialmente. Límites claros sobre lo que discutiré y lo que no. Sin presión para reconectar con nuestra madre. Y honestidad, incluso cuando sea incómoda. La doctora Evans asintió. Esos suenan como parámetros saludables. Recuerda, tú marcas el ritmo aquí.
No hay un cronograma para la sanación o la reconciliación. Esa noche, envié una breve respuesta a Jessica a través de Daniel. Gracias por tu correo electrónico. Necesito más tiempo, pero estoy abierta a una comunicación cuidadosa y limitada en el futuro. Por ahora, por favor, respeta mi privacidad y mi decisión de permanecer donde estoy. La semana siguiente trajo otro acontecimiento. Mi madre, aparentemente dándose cuenta de que su narrativa de víctima pública se estaba desmoronando a medida que surgía la verdad, adoptó un enfoque diferente. Envió una carta a través de Daniel, su primera comunicación directa desde la cena de cumpleaños. La carta era una clase magistral de lo que la doctora Evans más tarde identificaría como disculpas que no son disculpas. Siento que te sintieras herida por mis palabras. Nunca fue mi intención que tomaras una medida tan drástica. Si a veces fui dura contigo, fue solo porque quería lo mejor para ti. Concluía con, he aceptado hablar con alguien como lo requiere el fideicomiso, aunque creo que a mi edad es ridículo tener que explicarme ante un extraño. Espero que esto demuestre cuánto quiero arreglar cualquier malentendido que se haya interpuesto entre nosotras. Ni una sola vez reconoció los comportamientos hirientes específicos ni asumió una responsabilidad genuina. Incluso su participación en la terapia se enmarcaba como una concesión hacia mí, en lugar de un paso hacia su propio crecimiento. Compartí la carta con la doctora Evans en nuestra siguiente sesión. Esto es muy típico, dijo. Cuando las tácticas iniciales fallan, los individuos manipuladores a menudo giran hacia lo que parece ser una conciliación, pero sin una responsabilidad real. Fíjate en cómo se posiciona a sí misma como alguien razonable, mientras que tú eres la que ha tomado una medida drástica. Está aceptando el requisito de la terapia, pero enmarcándolo como una demanda irrazonable. Ella está cediendo graciosamente. Así que nada ha cambiado realmente, dije, sintiendo una extraña mezcla de decepción y validación. El cambio lleva tiempo, especialmente para alguien que ha operado de esta manera durante décadas. Lo importante es que ahora puedes reconocer estos patrones y responder desde un lugar de fortaleza, en lugar de obligación. Con esa perspectiva, redacté una respuesta que Daniel entregaría. Acuso recibo de su carta. Me alegra que esté hablando con un terapeuta y espero que le resulte valioso. En este momento, me estoy enfocando en mi propia sanación y no estoy lista para la comunicación directa. El fideicomiso continuará proveyendo para sus necesidades según lo establecido. Breve, factual y libre de los ganchos emocionales que me habían atrapado en el pasado. 3 meses después de mi partida de Laxaid, la dinámica había cambiado fundamentalmente. Mi madre, incapaz de acceder a fondos sin documentación y enfrentando una comunidad que ahora tenía preguntas sobre sus afirmaciones iniciales, no tuvo más remedio que cumplir con las condiciones del fideicomiso. Jessica informó, a través de nuestros ahora regulares intercambios de correos electrónicos, que nuestra madre había asistido a las sesiones de terapia requeridas, aunque con un entusiasmo mínimo. Jessica misma había comenzado a establecer límites más claros en sus interacciones con nuestra madre. Nunca me di cuenta de cuánto me acomodaba automáticamente a sus humores y demandas hasta que empecé a prestar atención, escribió. Ahora puedo verlo suceder en tiempo real. Ayer, de hecho, le dije, no, cuando me pidió que reorganizara mi horario de trabajo para llevarla de compras. Se sintió aterrador y liberador al mismo tiempo. Pequeños pasos, pero significativos. La dinámica de poder que había definido a nuestra familia durante décadas se estaba recalibrando lentamente. En cuanto a mí, estaba construyendo una vida en Harbour Cove que cada vez se sentía más mía. Mi negocio de diseño freelance crecía de manera constante. Me había unido a un grupo de senderismo local que exploraba los senderos costeros cada fin de semana. Tenía conversaciones regulares con Brenda en Tidal Grounds que habían evolucionado de intercambios casuales a una amistad genuina. Ya no era Abigail, quien existía principalmente en relación con su madre exigente. Me estaba convirtiendo en Grace, quien diseñaba hermosos sitios web, quien conocía el mejor lugar para ver la puesta de sol sobre la bahía, quien estaba aprendiendo a hacer kayak, quien estaba redescubriendo partes de sí misma que habían estado enterradas bajo años de buscar aprobación. Cuando Jessica preguntó si podría visitarme en algún momento en el futuro, me encontré considerando la posibilidad en lugar de rechazarla de inmediato. Todavía no, respondí, pero quizás algún día. ¿En terreno neutral? Solo nosotras dos. Era una pequeña apertura, pero una auténtica, no ofrecida por obligación o culpa,
sino por un creciente sentimiento de que podía interactuar con partes de mi pasado sin ser consumida por ellas. 6 meses después de la cena de cumpleaños que lo había cambiado todo, recibí otra carta de mi madre. Esta era diferente de la primera, más corta, menos defensiva y contenía algo que nunca antes había escuchado de ella, una disculpa genuina. Abigail, escribió, he estado hablando con el Dr. Thompson semanalmente durante los últimos meses. Me ha ayudado a ver patrones en mi comportamiento que nunca antes había reconocido. La forma en que te traté fue incorrecta. No a veces, no porque quisiera lo mejor para ti, sino de manera constante y sin justificación. Fui cruel con la persona que me mostró el mayor cuidado y lealtad. No puedo deshacer esos años, pero quiero que sepas que ahora lo veo, y lo siento de verdad. Continuó, me gustaría tener la oportunidad de intentar hacerlo mejor, pero también entiendo si eso no es posible. Jessica me dice que estás bien y construyendo una nueva vida. Sea lo que sea que decidas sobre nuestra relación en el futuro, quiero que sepas que estoy orgullosa de tu valentía al ponerte finalmente en primer lugar. Es algo que debería haberte enseñado hace mucho tiempo. Leí la carta varias veces, buscando los matices manipuladores que me había vuelto tan experta en identificar. Había una simplicidad en ella que se sentía extraña viniendo de ella. No una gran actuación de remordimiento, no una petición de simpatía, solo un reconocimiento directo del daño causado. ¿Era suficiente para reconstruir una relación? No estaba segura. Pero era suficiente para sentir que mi decisión de irme había sido la correcta, no solo para mí, sino quizás también para ella. A veces, el mayor acto de amor es crear el espacio para el cambio necesario, incluso cuando ese espacio se siente como una ausencia. Doblé cuidadosamente la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio. Respondería cuando me sintiera lista, no por obligación o culpa, sino desde cualquier sentimiento auténtico que surgiera mientras continuaba mi propio viaje de sanación. Por ahora, era suficiente saber que había roto un ciclo que parecía inquebrantable. Al desaparecer de una relación tóxica, finalmente había comenzado a aparecer más plenamente como yo misma. 6 meses se convirtieron en un año, y Harbour Cove comenzó a sentirse verdaderamente como un hogar. Lo que había comenzado como un refugio temporal se convirtió en la base de una vida que nunca había imaginado posible. La pequeña cabaña con vistas a la bahía era ahora legalmente mía, comprada con el dinero que una vez había reservado para la aprobación de otros. Mi negocio de diseño freelance había crecido más allá de clientes individuales para incluir a varias pequeñas agencias que contrataban mis servicios regularmente. Incluso había contratado a un asistente virtual para ayudar a gestionar la creciente carga de trabajo. La creatividad que una vez había reprimido para acomodar las expectativas de mi madre ahora fluía libremente, resultando en un trabajo que me traía tanto satisfacción como reconocimiento. Lo más importante es que había construido conexiones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación o la historia. Brenda, de Tidal Grounds, se había convertido en una verdadera amiga, presentándome a su círculo de mujeres ferozmente independientes que, cada una a su manera, se habían reinventado en esta comunidad costera. Estaba Margaret, una exabogada corporativa que ahora dirigía la librería local, Sofía, una maestra jubilada que impartía clases de arte en su estudio frente a la playa, y Lily, una viuda que se había mudado a Harbour Cove después de perder a su esposo y ahora lideraba el grupo de senderismo al que me había unido. Estas relaciones eran diferentes a cualquiera que hubiera conocido antes. Nadie esperaba que me menospreciara para hacerlos sentir cómodos. Nadie llevaba la cuenta de supuestas ofensas o fracasos. Apoyábamos las metas de los demás, celebrábamos los éxitos sin envidia y ofrecíamos comentarios honestos sin crueldad. Era sanador de maneras que no sabía que necesitaba. Mi comunicación con Jessica había evolucionado de correos electrónicos cautelosos a videollamadas regulares. Nuestra relación, liberada de la triangulación que nuestra madre siempre había creado entre nosotras, se convirtió en algo nuevo e inesperado, una amistad entre iguales. Descubrimos intereses y perspectivas compartidas que habían sido oscurecidas por nuestras diferentes posiciones en la dinámica familiar. Todavía no puedo creer que ambas leíamos la misma extraña serie de Misterio de pequeñas y nunca lo supimos, dijo Jessica durante una de nuestras llamadas. ¿Qué más nos perdimos la una de la otra todos estos años? Probablemente mucho, respondí. Estábamos tan ocupadas siendo los roles que mamá nos asignó, la exitosa y la decepcionante. Nunca tuvimos la oportunidad de ser simplemente hermanas. Jessica asintió.
Siento no haber intentado con más fuerza salir de ese patrón antes. Creo que tenía miedo de que si no era la buena, me convertiría en el objetivo en su lugar. Ambas estábamos haciendo lo que necesitábamos para sobrevivir, dije, dándome cuenta mientras hablaba de que realmente creía esto. Lo importante es que estamos cambiando el patrón ahora. Mi relación con mi madre había tomado un camino más complejo. Después de su carta de disculpa genuina, habíamos comenzado una correspondencia cuidadosa y limitada. Sin llamadas telefónicas ni videollamadas, solo cartas escritas a mano intercambiadas cada pocas semanas. Era más seguro así, permitiéndome tiempo para procesar mis respuestas sin la presión de una reacción inmediata. Sus cartas revelaban a una mujer que nunca había conocido, o quizás una que había estado enterrada bajo décadas de amargura y control. Escribió sobre su propia infancia con padres críticos que nunca habían aprobado sus decisiones. Compartió recuerdos de mi padre que eran tiernos en lugar de despectivos. Hizo preguntas sobre mi nueva vida y parecía genuinamente interesada en mis respuestas. La doctora Evans me ayudó a navegar esta relación en evolución, siempre recordándome que el perdón no requería olvidar ni volver a patrones dañinos. El perdón consiste en liberarte del peso de la ira y el resentimiento, explicó. No significa que debas reanudar una relación que fue perjudicial para ti. Puedes perdonar a alguien y aún así mantener los límites que te mantienen segura y saludable. Con esta guía, me encontré capaz de reconocer los cambios positivos en la comunicación de mi madre mientras me mantenía firme en mi decisión de mantener la distancia física. Podía apreciar sus esfuerzos de crecimiento sin sentirme responsable de su bienestar emocional. Podía responder con amabilidad sin sacrificar mi independencia, ganada con tanto esfuerzo. Caroline también estaba encontrando un nuevo equilibrio. Según Jessica, la terapia requerida se había extendido mucho más allá de las 6 sesiones iniciales. Ahora veía al Dr. Thompson regularmente y se había unido a un grupo de apoyo para padres distanciados de sus hijos adultos. El club de jardinería y la sociedad histórica seguían siendo partes importantes de su vida, pero también había desarrollado nuevos intereses, como una clase de acuarela en el centro comunitario. Es diferente, me dijo Jessica durante una de nuestras llamadas. No perfecta, no completamente transformada, pero diferente. Se da cuenta ahora cuando empieza a criticar o a controlar. Se disculpa cuando recae en viejos patrones. Nunca pensé que vería que eso sucediera. Sentí una compleja mezcla de emociones al escuchar esto. Alegría de que mi madre estuviera encontrando formas más saludables de relacionarse con los demás. Tristeza por todos los años que habíamos perdido en patrones destructivos. Un toque de amargura porque había sido necesaria mi completa desaparición para catalizar este cambio. Y debajo de todo, una silenciosa gratitud de que mi decisión de irme había beneficiado en última instancia no solo a mí, sino a todos los involucrados. A medida que se acercaba el primer aniversario de mi partida, me encontré reflexionando profundamente sobre todo lo que había sucedido, la cena de cumpleaños que fue el punto de quiebre, la cuidadosa planificación de mi desaparición, las difíciles semanas de ajuste en Harbour Cove, la reconstrucción gradual de mi sentido de identidad aparte de mi rol como hija obediente. Me tomé un día libre en el trabajo y caminé hasta mi lugar favorito en el sendero costero, una cala escondida accesible solo con la marea baja. Sentada en un tronco de madera a la deriva, viendo las olas romper contra las rocas, me permití reconocer plenamente el viaje. No había abandonado a un padre anciano, como sugería la narrativa inicial. No había actuado impulsivamente por orgullo herido. Había tomado una decisión necesaria, aunque dolorosa, para poner fin a un ciclo de abuso emocional que había definido la mayor parte de mi vida. Había desaparecido no para castigar a mi madre, sino para finalmente aparecer como yo misma. El camino hacia la sanación no fue ni recto ni simple. Todavía había días en que la culpa me emboscaba, en que cuestionaba mi decisión, en que la programación de toda una vida me susurraba que era egoísta por poner mis necesidades primero. Pero esas voces se desvanecían con el tiempo, reemplazadas por una convicción más fuerte de que había hecho lo necesario para mi supervivencia y crecimiento. Había aprendido que a veces el amor se parece a irse, que los límites no son muros sino estructuras vitales que permiten conexiones más saludables, que el perdón no requiere reencuentro, que la sanación ocurre en lugares y formas inesperadas. Lo más importante, había descubierto que desaparecer de una relación tóxica podía ser el primer paso para finalmente aparecer en mi propia vida.
Al honrar mi necesidad de seguridad y respeto, había creado un espacio para conexiones auténticas basadas en el cuidado mutuo, en lugar de la obligación o el miedo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Pacífico, arrojando una luz dorada sobre el agua, me hice una promesa. Continuaría este viaje de autodescubrimiento con curiosidad y compasión. Mantendría los límites que protegían mi bienestar mientras permanecía abierta al crecimiento y cambio genuinos en mis relaciones. Construiría una vida definida por mis propios valores en lugar de las expectativas de los demás. Caminando de regreso por el sendero costero mientras el crepúsculo suavizaba el paisaje, sentí una profunda sensación de paz. La mujer que había huido de Connecticut con dolor y confusión un año atrás no era la misma mujer que ahora regresaba a su cabaña junto a la bahía. Había desaparecido para salvarme, solo para descubrir que al desaparecer, finalmente había comenzado a aparecer más plenamente que nunca. De vuelta en casa, me senté en mi porche, viendo la última luz desvanecerse del cielo, y escribí una última carta para cerrar el círculo. No a mi madre ni a mi hermana, sino a mí misma. Una carta de reconocimiento y celebración por el coraje que había necesitado para liberarme, por la fuerza para reconstruir, por la sabiduría para perdonar sin comprometer mis límites. Querida Abigail, escribí, usando el nombre que había dejado parcialmente de lado pero que siempre llevaría como parte de mi historia. Hiciste lo que parecía imposible. Te elegiste a ti misma cuando cada fuerza en tu vida te había enseñado que tus necesidades eran lo último. Sobreviviste a la ruptura de los lazos familiares y descubriste que lo que creció en su lugar era más fuerte y saludable que lo que había antes. Siéntete orgullosa de este viaje. No ha terminado, pero ya has llegado muy lejos. Mientras las estrellas aparecían en el claro cielo nocturno sobre Harbour Cove, sentí una profunda gratitud por el doloroso regalo que mi madre, sin saberlo, me había dado en su cena de cumpleaños. Al desearme fuera de su vida, me había liberado para encontrar la mía propia. A veces, los finales que más tememos se convierten en los comienzos que más desesperadamente necesitamos. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión de alejarte de una relación que te estaba haciendo daño? O quizás has estado en el otro lado, dándote cuenta demasiado tarde del valor de alguien a quien alejaste. Me encantaría leer sus historias y perspectivas en los comentarios. Y si este viaje de liberación y autodescubrimiento resonó contigo, por favor, denle a me gusta, suscríbanse y compartan con alguien que pueda necesitar escuchar que a veces lo más valiente que podemos hacer es desaparecer de las relaciones que nos disminuyen, para que finalmente podamos aparecer como nuestro auténtico yo. Gracias por ser testigos de mi historia, y que encuentren el coraje para escribir la suya propia, bajo sus propios términos.